contenido de este episodio puede ser sensible para algunos insomnios. Se recomienda discreción. ¿Qué tiene que pasar para que una persona tome un arma, apunte a un inocente y jale del gatillo? La humanidad tiene millones de personas, pero algunas desarrollan un odio y por momento pierden el respeto por los demás, causando una masacre, creando un tiroteo. Esto es Proyecto Insomnio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. El día de hoy es un capítulo, pues es diferente también, sobre un tema que es pues lamentable, ¿no? Pero que es una realidad y que al final nuestra intención es tratarlo con el mayor respeto. Queremos pues contarles qué hay detrás de todos estos acontecimientos, ¿no? Que son tan comunes, más de lo que deberían. El día de hoy nos encontramos como cada jueves. Damián, ¿cómo estás? Bien, güey, justamente con este tema que pues es un tanto sensible, trae información ahí un tanto a veces pues gráfica que te puedas llegar como a imaginar, entonces pues ahí con el debido cuidado para nuestros insomners y contento pues de compartir la mesa otro juevesito más. Julio, ¿tú cómo estás? Yo preparado para tratar de dar una información. Sabemos que es contenido sensible, pero creo que todo el mundo hemos escuchado también de estos acontecimientos. También nos acompaña el mixólogo Luis, ¿cómo estás? Bien, cansadito, pero bien, echando una chelita aquí con el mero Proyecto Insomnio. Salud. Saludcita. Hablando yo creo que de una de las más famosas, seguramente por ahí escucharon el nombre o el titular de la masacre de Columbine. Era la mañana del 20 de abril de 1999, en la secundaria de Columbine, en Colorado, Estados Unidos. Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17 años, colocaron una bomba incendiaria cerca de la escuela y de la estación de bomberos. Su intención era distracción, obviamente. Después entraron a la cafetería de la escuela, colocaron 2 bombas con 20 libras de gas propano que tenían planeado que estallara a las 11:17 de la mañana, pero no explotaron. Estaban esperando la detonación en el estacionamiento. Cuando no ocurrió, cargaron sus armas, se las escondieron en gabardinas y entraron a la escuela. El horror apenas estaba por comenzar. Estaba en la entrada Rachel Scott y almorzaba con su amigo Richard Castaldo, a quienes dispararon a quemarropa. Ella recibió 4 impactos, muriendo al instante. Él recibió 8 disparos, pero milagrosamente sobrevivió. Eric Harris abrió fuego contra 3 estudiantes que se encontraban en la escalera: Daniel Roebuck, Sean Graves y Lance Kirkland, de 16 años y 15 años, estaban más o menos en esas edades. El resto de los estudiantes no entendía qué estaba pasando, creían que a lo mejor podría ser como una especie de broma, pero los agresores volvieron a abrir fuego contra otros 5 estudiantes que estaban ahí en las escaleras. Dylan remató a una de las primeras víctimas, dirigiéndose otra vez a la cafetería. Eric empezó a disparar a los estudiantes que intentaban huir por las escaleras. O sea, imagínense la escena en una escuela. Una maestra, Patty Nielsen, y el estudiante Brian Anderson también fueron heridos, pero Brian alcanzó a escapar y pedirles a los demás estudiantes que se encontró en los pasillos que se fueran a resguardar a la biblioteca. Un oficial de recursos estudiantiles que estaba armado intentó detenerlos y se armó un tiroteo, pero no logró alcanzarlos. Tampoco él sabía ni la gente sabía qué estaba pasando, creían que era otra cosa más que 2 estudiantes armados. Entonces llegaron oficiales de la policía, pero decidieron no entrar hasta no conocer la situación real. Dentro de las instalaciones también estaba otro profesor, Dave Sanders, de informática, que ayudó a evacuar a algunos alumnos, pero él fue abatido en el pasillo. Los alumnos que sí lograron salir de las instalaciones fueron socorridos por los oficiales que estaban afuera, pero desde la ventana los agresores intentaron a dispararle también hacia afuera. Imagínate, los policías, ¿no? Sí, llegaron ellos a la biblioteca y empezaron a disparar a los que estaban ahí resguardados, ¿no? Entonces fue como meterse ahí a la guarida y ser presa fácil. En la biblioteca le pidieron que los atletas fueran los que se levantaran
obviamente nadie se quiso levantar. No, pues Y- de sí, miedo, güey, no. Y Madre. empe- No, yo tampoco me hubiera levantado. Pues no, pero tú no digas. Ahí está uno de los estudiantes, Isaiah Sholes, y él era afroamericano. Y se empezaron a hablar de su tono de piel y lo asesinaron también ahí en la biblioteca. Otro de los heridos fue Craig Scott, hermano de la primer víctima. Él se hizo el muerto después de recibir algunos impactos y logró sobrevivir. A las 12:08 ya de la tarde, 49 minutos después de que habían empezado el tiroteo, ambos agresores se dirigieron a la cafetería. Se cree que uno le disparó al otro y después se quitó la vida, ¿no? Ambos murieron ahí. Sí, es lo que se dice Se que suicidan. Se suicidaron. suicidaron. El saldo total fue de 13 muertos y 14 heridos. Qué horror, imagínate cualquier día en la escuela y de repente. Y aparte, el lugar donde más gente justo mataron a este par fue en la biblioteca. Es donde la policía llega, güey, y encuentran así la escena. Es un horror, güey, así horrible. Porque, por ejemplo, hubo otro estudiante que se esconde abajo de la mesa. Y este güey le dispara por arriba, o sea, con la escopeta que traía. Pues de todos modos lo mata. O sea, no, una escena horrible, güey. Entonces, Madre. Sí. está muy, muy loco. La policía después encontró diarios y algunos videos en blogs Sí. donde ellos exponían la intención de cometer estos actos y se declaraban seguidores de Hitler, por ejemplo, y del odio que tenían por la humanidad. O sea, sí es Eran gente estos muy... frikis buleados, güey, que Sí. nadie les hacía caso y Sí, o sea, que no es justificación para nada, No, pero claro. que sí es un pedo también importante de ver, ¿no? De la La sociedad, bullying y güey. toda esa madre, güey. Sí, de hecho, La atención. pues a uno de ellos, los padres pues no le ponían atención. El alcance de las armas también. con Era tanta facilidad. súper fácil. Sí, que creo que ese es un tema en Estados Unidos donde normalmente ocurre en la mayoría de esas tragedias. El acceso a las armas tan fácil que tienen y que no quieren hacer una regulación tan Tan estricta, ¿no? Tan estricta, Por ¿no? de hecho, de enero, o sea, el 1 de enero, lo que va del año, la CNN ha reportado al menos 308 tiroteos masivos en Estados Unidos. O sea, imagínate, güey, realmente estamos a mitad de año y cuántos tiroteos no hubo, güey. Y bueno, para que entiendan también nuestros insomners, este tipo de tiroteos tienen una definición tal cual de tiroteos masivos, que es aquellos donde existe un tirador o un perpetrador, va contra una multitud por algún motivo, ya sea religioso, por etnias o pues otro tipo de pensamiento distinto al que ellos tienen. Yo les voy a platicar de la masacre de Utoya, la cual fue perpetrado por Anders Breivik. Este tipo nace en 13 de febrero del 79 en Oslo, con una infancia entre comillas normal. Su papá era político, su madre enfermera, y realmente aunque ellos se divorciaron, Anders nunca tuvo carencias ni ninguna desatención por parte de sus padres. Sus antiguos compañeros del colegio incluso describían a Breivik como un chico realmente inteligente, que era buen estudiante y que incluso era defensor acérrimo de aquellos a los que sufrían bullying, o sea, este acoso escolar, y en definitiva lo catalogaron como un amigo excepcional. En ningún momento pues se dieron cuenta ni los papás ni los amigos ni el círculo cercano que tenía como un comportamiento o racista o fascista. Era como raro. Es que también ha de ser bien complicado porque hay muchos que tienen a lo mejor esta connotación o este antecedente previo, pero hay otros que no Sí, parece nada extraño. Pueden tener como algún trauma Sí. o algo y de repente se les va y es cuando cruzan esa línea. A principios de julio de 2011, Breivik decidió trasladarse a su granja, la cual llamaba Breivik Geofarm, que estaba ubicada en una localidad que se llama Rena, a unos 140 kilómetros al noreste de la capital de Noruega, en Oslo. La situación pues era obviamente inmejorable porque el cuate tenía su casa en medio del bosque y aparte la rodeaba el río Glomma, entonces pudo ensayar los disparos y algunas explosiones sin que se escuchara pues tanto ruido por lo mismo. El 22 de julio, más o menos a las 10 de la mañana, avisó de sus ataques violentos. Él subió un video a YouTube donde se le puede ver con un traje de neopreno de tipo buzo. En su brazo derecho lleva un parche que dice cazador de marxistas y está apuntando con un fusil, pues así como hacia algo. El 22 de julio de 2011 Noruega estuvo lleno de terror, ya que a las 3:15 de la tarde explotaría una bomba en una furgoneta con más de 950 kilos de explosivos en su interior. No. Esto al pie de la sede presidencial, lo cual pues dejó 8 muertos y decenas más resultaron heridos. Después, a las 5:17 de la tarde, Anders aterrizaba en la isla de Utoya, o sea, él programó las bombas, tomó un vuelo
y cuando aterriza iba disfrazado de policía e iniciaría un largo tiroteo que duró 79 minutos. No. Imagínate, más de una hora. Cientos de jóvenes de entre 14 y 17 años asistieron a un campamento de un partido laborista en Utoya. Su primera víctima fue una chica llamada Mónica Bossey, que era la organizadora del campamento. Y a partir de ese momento, pues los disparos comenzaron a ser indiscriminados contra todo lo que se moviera. El tipo... Así lo hago yo. ¡Oh, mames! Ay, güey. Bueno, las balas que utilizaba este tipo, güey, eran de tipo expansivas. No. Por lo que las víctimas al recibir algún impacto pues quedaban realmente dañadas. Y el nivel de mortalidad después de una herida de esas balas era pues bastante altísimo, exacto. Luego llega a la cafetería en donde habían reunido a todos los jóvenes porque justamente, como les digo, 2 horas antes él había hecho explotar la bomba en la capital. Estaban resguardados. Y estaban resguardados, exacto. Estaba planificado así. Y cuando los jóvenes lo ven venir vestido como de policía con un arma, pensaron que ya estaban a salvo. Dijeron, bueno, la policía ya vino por nosotros, nos van a resguardar y demás. Cuando comenzó el tiroteo. No, es un poco, se me figura un poco a la escena de Star Wars, donde está Anakin Skywalker. Bueno, ya es a punto de ser Darth Vader, que se levanta y que llega al templo y están todos los niños y luego me dicen, estamos salvados. Sí. Y güey, es cuando los atacan, ¿no? Cuando ese sentido de esa sensación de vulnerabilidad o de confianza, güey, te ataca, horrible, güey. No, está cañón, o sea, y este cuate de verdad que estaba bien dañado solamente por ese tema de que es fascista, porque era también seguidor del nazismo, pues creía que los demás estaban en un error y pues fue como su principal móvil para desatar este asesinato. Lamentablemente las autoridades no eran las suficientes como para poder hacer como una expedición en conjunto, montar un operativo rápido, entonces tardaron bastante tiempo. Por lo cual a las 16 horas con 25 minutos apenas desembarcó la primera autoridad en la isla. Y a su llegada empezaron a encontrar así un rastro de cadáveres y solamente seguían escuchando los disparos y los gritos de las víctimas. 2 minutos después, Anders Breivik se entregó sin oponer resistencia a las autoridades y pues se le ha considerado la peor masacre que Noruega vivió después de la Segunda Guerra Mundial. No. Con un total de 77 víctimas de este ataque, pues ya él fue después sentenciado a 21 años de prisión en agosto de 2012. Y la pena obviamente pues en su momento pudo ser prolongable porque si se le seguía considerando como un peligro para la sociedad. Y leí que hace 2 años, en el 2020, le ganó la demanda a las autoridades que lo aprendieron por la violación a sus derechos y les ganó. O sea, aparte de gente se salió. Sí, de hecho le toman así en las entrevistas y cuando lo aprenden y todo está en el juicio, el tipo ni siquiera muestra como remordimiento ni nada, o sea, realmente estaba tocado, güey. Sí, seguramente alguien que se comporta así después de hacer lo que hizo, güey, si tiene... Está cañón. Y pues bueno, hay películas que justamente hay uno que se llama El atentado del siglo en Utoya, hay otro que se llama 22 de julio y una más que se llama Reconstruyendo Utoya y es como un documental de lo que sucedió después de esta masacre en la isla. Y también, bueno, en Estados Unidos, como ya bien sabemos, hay muchos casos de estos. Y en la primaria Sandy Hook, el 14 de diciembre del 2012, un desconocido de nombre Adam Lanza, de 20 años, mató a su mamá, de 52 años, con un rifle Savage Mark II calibre 22. Y Adam Lanza se va, después de matar a su mamá, se va a la primaria Sandy Hook, que estaba como a 8 kilómetros de distancia, aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Imagínate, güey, así de que bien temprano. No, o sea, mira, como padre, digo, los que tienen hijos, ¿qué tranquilidad puedes tener de que vas a dejar a tu hijo a la escuela y que eso pueda pasar? Este güey llega a la escuela y la escuela tenía alrededor de 700 estudiantes. La directora ya había colocado un nuevo sistema como de vigilancia donde tenían que identificarlos en la entrada y así, ya sabes. Y este güey pues llegó luego a disparar. Entonces pasa la seguridad. Entonces salen al pasillo la directora y la psicóloga para ver qué está pasando, y detrás de ella sale la subdirectora Natalie Hammond
La directora y la psicóloga mueren y la subdirectora resulta herida. Las primeras llamadas al 911 la policía las realizan aproximadamente a las 9:30 cuando inicia el tiroteo. La policía y los socorristas llegan aproximadamente 5 minutos más tarde. 5 minutos es un montón, güey. O sea, digo, obviamente está difícil, tal vez. Sí, no puedes llegar en un minuto, ¿no? No estás allá afuera, pero de todas maneras. Pero ¿por qué no? Tal vez podríamos destinar una patrulla a todas las escuelas, güey. Sí. Pero bueno, Adam Lanza entra al salón de clases de la maestra Lauren Rousseau y mata a 14 niños y a la maestra y a su asistente. Horrible. Luego ingresa al salón de la maestra Victoria Soto y mata a 6 niños en la habitación, así como a la maestra y a su profesora también asistente. Y en ese salón se suicida Adam Lanza, ya poniendo fin a la matanza que duró al menos 11 minutos, ¿no? Aproximadamente a las 3:15 de la tarde, Obama salió a dar un discurso, ¿no? Sobre pues tomar medidas significativas para prevenir las tragedias como esta. Y pues fue una de las tragedias más como recordadas también en cuanto a este tipo de ahora sí que se pasó de lanza. Sí, super pasó de lanza, güey. Y por ejemplo, la policía de ahí de Connecticut dio a conocer que fueron 6 mujeres adultas las que fallecieron, 12 niñas y 8 niños, todos entre 6 y 7 años. Tienes que estar ya muy zafado. Está en un problema muy cañón para poder cometer como una atrocidad de estas, ¿no? La mayoría de estos eventos tienen como ese antecedente, como decíamos hace rato, de que algo tuviste que tener mal como para llegar y perpetrar a tantas personas de esa manera, ¿no? Imagínate, este güey desde los 9 años no iba a la escuela, no. O sea, ya él tenía broncas. Ya tenía temas. Y mira, cualquier parte del mundo no está exento. En México, en la Ciudad de México, en el colegio Winston Churchill, un padre de familia, el 13 de junio de 2007, Marcelo Fernando Martínez González, llega a la escuela. Se ve en los videos de vigilancia cómo está unos minutos ahí paseándose en la entrada esperando que llegue la directora. Hasta que llega él, decide entrar, se acredita como padre de familia y pues obviamente le permiten el acceso. La directora tenía 36 años, decide esperar en el pasillo de la oficina. Hay padres de familia y algunas otras profesoras que lo ven y lo saludan todavía. Se ve también hay un video por ahí en el que saluda a un niño, que supongo que es su hijo. Después llega la directora, entra a su oficina, va acompañada de 2 presuntos padres de familia. Fernando saca una 9 milímetros y asesina en el lugar a la directora. Ante estos testigos, la mata, guarda el arma e intenta salir. En la salida obviamente es retenido por elementos de seguridad. Aunque tratan de escapar, pues logran retenerlo. El tema aquí es que para su defensa él argumentó que el reclamo que le fue a hacer a la directora y el motivo de la discusión es porque su hijo había sufrido una violación y nunca había sido atendida, ¿no? El tema es, tampoco esto fue comprobado. Si fue estrategia de defensa, yo les preguntaría, ante eso, creo que cualquier persona también normal no necesita otra razón para poder ser capaz de cometer algo así, ¿no? En defensa de los hijos, ¿no? Digo, no es justificación para nada, pero creo que puede ser un móvil muy fuerte. Sí, está horrible de todas maneras, ¿no? Pero no vas a matar a la directora, vas a buscar quién hizo seguro la violación, o sea, sí, imagínate. Y justo lo que mencionábamos, ¿no? O sea, no todos los países están exentos de que puedan vivir pues una situación de estas. Ningún país. Más bien ningún país. O sea, ya mencionamos un caso en Noruega, ya tenemos uno en México. En Estados Unidos fue justamente también en la ciudad de Las Vegas, de los Estados Unidos. El 2 de octubre de 2017 se festejaba un festival de música en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un tirador abriría fuego desde su habitación, desde la ventana de su habitación, en el hotel Mandalay Bay, que tenía vista directa hacia donde estaban los asistentes del festival. El tirador fue identificado, como Stephen Paddock, que era un señor de ya 64 años y justo como les dije, desde el piso 32 comenzó a disparar a los asistentes del festival. Este festival tuvo alrededor de 22,000 asistentes, o sea, para que te des una idea de la multitud que había y de los objetivos que pues este cuate tenía, ¿no? Realmente su familia y sus amigos lo describían como una persona muy tranquila. De hecho, ya estaba retirado y realmente no tenía como ningún síntoma, o sea, de estar como
loco, de Sí, tener algo como en contra del racismo, o sea, no tenía como un rasgo, un comportamiento específico de un asesino. Es por eso que no se pudieron como dar cuenta de que pues tenía estas intenciones. Un contratista de defensa llamado Lockheed Martin dijo que Paddock trabajó una vez para sus compañías hace 3 décadas, y es por eso que Paddock sabía de armas, porque se comprobó que las armas que él llevaba no pudieron haber hecho el daño que hicieron sin tener modificaciones previas. Este ataque por parte de Stephen Paddock dejó al menos 58 muertos y más de 500 heridos de entre todos los asistentes. De hecho hay videos en vivo, porque pues fue reciente, realmente no tiene tanto tiempo, en las redes sociales de transmisiones en vivo justamente de gente que se tiraba al suelo o que caía por las mismas heridas de bala. Comentan las autoridades que después de cometer la matanza, Paddock se suicida en su cuarto de hotel. Algo muy muy raro es que él era, pues sí era rico, porque era un contador ya retirado y realmente acostumbraba a hacer inversiones y a hacer apuestas en casinos. O sea, como que sí le iba bien, no era una persona que tuviera como temas ahí, por ejemplo, de economía o problemas de ese tipo. Y ya un dato bien cañón es que no tenía antecedentes criminales. O sea, el tipo era como, pues sí, un muy buen ciudadano, y pues nunca detectaron una amenaza, ¿no?, de su parte. Este fue en su momento el ataque más sanguinario de la era como actual. Y otro dato que me encontré en mi investigación es que su papá estaba en la lista de los más buscados del FBI. Llamado Patrick Benjamin Paddock, el padre del atacante, estuvo durante un tiempo en la lista de estas personas, ya que tenía una psicopatía y era conocido por robar bancos con armas de fuego, y usaba los sobrenombres de Old Baldy y Big Daddy, que tenía tendencias suicidas y debía ser considerado como alguien armado y muy peligroso. O sea, su papá en los 60s estaba en esta lista negra y de los más buscados del FBI justamente. Pues a lo mejor también son conductas genéticas. Podría ¿no? ser como hereditaria, es un tema de eso. Pues quién sabe. Obviamente después de suicidarse, pues Paddock tuvo que ser investigado, a pesar de que él ya había dejado este mundo, porque pues tenían que ver si había como algún hilo, algún móvil para esta masacre, y realmente no encontraron tantas pistas. Pero cuando investigaron el comando de SWAT su casa, encontraron 23 armas de fuego, así como diferentes explosivos y municiones que fueron hallados pues a lo largo de toda la investigación. Sí, güey, es que la verdad es que cada noticia es siempre más cruel y más cruel y más cruel. Y Sí. pues sí, o sea, como decía Damián, la estadística es alta, Es ¿no? alta. Altísima. Y el 24 de mayo de este año 2022, 19 niños y 2 maestros fueron las víctimas de otro episodio más, ¿no?, de un tiroteo en los Estados Unidos. El atacante de nombre Salvador Ramos, de 18 años de edad, en Texas. Pues ahí en Texas ya ves que es como un estado que sí te permite llevar armas sin necesidad de un permiso especial, y pues es como una localidad que tiene mucho, es muy popular como las pistolas y los rifles, porque hay mucho aficionado a la caza. Claro. Entonces dicen que son como lo que se dice ahí en la localidad, que según Salvador Ramos había dejado la escuela y que también había anunciado sus planes en Facebook, que había puesto que iba a ir a la escuela a hacer una matanza, pero que 30 minutos antes justo de la matanza puso: voy a dispararle a mi abuela, y que después completó así de que comentó la publicación y puso: ya disparé a mi abuela. Ay, güey, qué horrible. No seas ¿Un hilo en Twitter o qué? Sí, exacto, le disparó no sé si en Twitter o en Facebook, güey. Según yo Sí, lo que vi es que Facebook, en ¿no? Facebook, según vi que es en Facebook, pero bueno, pues en Twitter también tiene sentido. Ramos le disparó en la cara a su abuelita, tenía 66 años, y su abuela sí logró comunicarse a la policía antes de morir y comentó que iban hacia la escuela. Se dirigió a la escuela, chocó 15 minutos antes de comenzar el tiroteo. Después de que choca, escribe otra vez en Twitter de que voy a disparar en la escuela. Llegó a la escuela, entró con un chaleco antibalas, según testigos iba armado con un rifle automático y una pistola, y formó una barricada en el aula de cuarto grado, en la que minutos antes había celebrado una ceremonia de fin de curso y una entrega de diplomas.
esa región justamente, güey, donde estaba esta escuela, está poblado por inmigrantes mexicanos. Son hijos de migrantes, güey. Entonces casi todos hablan español. Y entrevistan a la mamá de este güey y dice que no tiene palabras, que no sabe lo que está pasando y que su hijo tenía sus razones para hacer lo que ya había hecho, que pedía que por favor no lo juzgaran y que lo perdonaran. No, pero está bien cabrón, o sea, porque pues la señora pues es su hijo, ¿no? O sea, independientemente de... O sea, pero mínimo un cachetadón si le metes a la No, señora. sí, güey, a la vez, o sea, al final cosas. que pague, güey, porque pues es bien responsable, ¿no? Pero como que también para la señora debe haber sido un shock bien muy ojete, difícil. güey. O Pero sea, pues por lo aceptar que tu regular es hijo culpa haga de así. los padres, güey. Sí, según tenía broncas con sus padres desde morro, güey. Ajá, sí, y los ves y sí se ve banda bien pues, lastimada de un chingo de cosas, güey. Entonces, nada lo justifica, ¿no? No, lo que decimos no justifica. Pero ahorita que decías de padres, hay otro caso también en Minnesota, en la reserva indígena de Red Lake. El 21 de marzo del 2005, Jeffrey James Weiss, estudiante de la secundaria Ohiwa, asesinó en su casa a su abuelo y a la novia de su abuelo. Después se dirigió a la escuela Red Lake Senior, donde mató a 5 estudiantes, un guardia de seguridad desarmado y un profesor, para después suicidarse con un escopetazo. El tema es que en foros de internet había escrito muchas veces todo lo que había sufrido. Sus padres se separaron al nacer, él se fue a vivir con su papá y con su abuelo, pero a los 8 años su padre se suicidó y él se fue a vivir con su madre. El tema es que ella era alcohólica y lo golpeaba constantemente y se la pasaba diciendo que él había sido un error. Imagínate crecer así, güey. La verdad es que son casos que podremos estar hablando de dramas, muchos más, ¿no, güey? Sí. pero es pues, súper difícil porque también las víctimas, o sea, no mames, sí, güey. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa? Güey, al chile, güey. Ah, sí, o sea, yo digo que pasa un montón de veces. Hay un buen de ejemplos para seguir hablando de esto. La matanza que hubo apenas de Buffalo, del vato que sí, lo... en Walmart, ¿no? En el estacionamiento Sí, de como Walmart. que lo transmitió por Twitch, ¿no? Sí. Y que parecía como un videojuego, como llegó y Sí, estaba muy bueno. gente, güey. Videos muy gráficos, tragedias que no deberían de pasar, pero pues por los factores, pues justo psicológicos, güey, o sociales, los orillan a estos perpetradores. También hubo un caso aquí en Monterrey, me parece, de un chico que entró con una pistola al aula y a la primera que asesina es a su maestra, después dispara contra varios de sus compañeros y al final pues él se suicida. También fue una noticia bastante sonada aquí en nuestro país. Sí, güey. Como dicen, es lamentable. Esperemos que les haya gustado el contenido. La verdad es que es un tema muy difícil de tratar, pero también creo que es muy necesario abordarlo y tratar de hacer algo al respecto para evitarlo. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias por llegar hasta esta parte del capítulo. Síganos en redes sociales. Chao. Bye. Únete a la comunidad de Insomnio y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.